¿Puede un cristiano enojarse? ¿Ve Dios con buenos ojos a un creyente entristecido? ¿Es la alegría la única emoción que un cristiano debe tener? Le invito a ponerse cómodo para aprender lo que la palabra de Dios dice acerca de las emociones. Primero tenemos que entender qué emociones tenemos porque Dios las tiene. Dice la Biblia de que Él nos creó a su imagen y semejanza y cuando observó la creación humana vio que era buena. Es decir, que la impresión del Señor acerca de nuestros atributos naturales, de la creación de Él, fueron positivas. Y dentro de ello también están las emociones. Pero mucho más importante que eso es entender que nuestras emociones son una creación heredada de Dios. Porque el Señor tiene emociones. Y gracias a eso nosotros también las tenemos. Y podemos ver cómo la palabra del Señor nos muestra que Jesús también padeció tristeza, alegría o enojo. Dice la palabra en Mateo 26, del 37 al 38, que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo en el huerto de Getsemaní, él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y les confiesa y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor padeció tristeza. También en Lucas capítulo 10, verso 21 nos dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó y dijo, yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Es decir, una reflexión espiritual que estaba teniendo el Señor en cuanto a los secretos del reino que eran entregados a los humildes, a los despreciados. Dice que el Señor al entender esto se regocija, se goza, se alegra. También en Marcos capítulo 3, verso 1 al 5, nos muestra cómo ante los distintos cuestionamientos de los fariseos, dice, finalizando ya el versículo 5 que entonces mirándolos el Señor alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Es decir, que el Señor, las palabras de ellos, la dureza de su corazón, la incapacidad de poder entender la obra de Cristo, dice que a él le produjo molestia y le produjo tristeza. Es decir, que ya podemos ver ya tres emociones de base en Jesucristo, el enojo, la tristeza y la alegría. ¿Fueron acaso alguna de estas pecados en él? ¿Se equivocó al experimentarlas? Por supuesto que no, porque dice la palabra que Jesús padeció lo mismo que todo ser humano, pero sin pecado, sin error. Así que todas las obras hechas por él, sus pensamientos, sus palabras, todas son un ejemplo para nosotros. Así que todas las cosas que les acabo de relatar, de exponer estos versículos, nos muestran que las emociones no son pecado para partida, porque el Señor también las experimentó. Y repito, gracias a Él, a que Él las tiene, también las tenemos nosotros. Pero alguien podría decir, bueno, el Señor Jesucristo es eh, Dios hecho carne, hecho hombre. Así que podría ser que haya sido una excepcionalidad de que Jesús solamente haya tenido emociones, pero esto no se puede extender a la Trinidad completa. Bueno, el Espíritu Santo también la Escritura nos muestra de que manifiesta emociones. Dice Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es eh, un mensaje que entrega el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, diciéndoles que no entristezcan al Espíritu Santo con sus acciones. Mire qué maravilloso, el Espíritu Santo también se puede entristecer. Dice Isaías capítulo 63, verso 10. Mas ellos, refiriéndose al pueblo de Dios, fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo el Espíritu, y él mismo peleó contra ellos, es decir, los enfrentó. El Espíritu Santo también manifiesta tristeza, enojo. Dios Padre también, dice Sofonías capítulo 3, verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Y podríamos seguir enumerando una serie de versículos que nos muestran cómo Dios Padre también se airó por la maldad de los hombres, mandando un diluvio, cómo el Señor también se airó con su pueblo muchas veces. Así que
el enojo, la tristeza, la alegría, son emociones que Dios tiene. Sin duda, tenemos un Dios emocional, es decir, un Dios que experimenta emociones variadas, y Él generosamente nos ha legado esta divina facultad. Pero nuestras emociones han sido corrompidas por el pecado. Son una cualidad divina que ha sido desviada y torcida. Nos dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 21, que nosotros, habiendo conocido a Dios como raza humana, como especie, habiendo conocido al Creador, no le glorificamos como a Dios, ni siquiera dice le dimos gracias, sino que se envanecieron los hombres en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, su mente, su interior, se llenó de oscuridad, de tinieblas. Nuestra mente, donde funcionan las emociones, dice que se entenebreció, es decir, se llenó de tiniebla, de oscuridad. Sigue el verso 28 del capítulo primero de Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice algo muy importante, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que el Señor dejó que ellos continuaran en su dirección de maldad, no porque a Él no le importara su creación, sino porque a la creación no le importaba el Señor, y por más de que Dios hacía esfuerzos por hablarles, por hacerlos volver de su maldad, dice que el ser humano, mientras más Dios los llamaba, tanto más se alejaban de Él. El libro de Oseas habla de eso. Y nos dice entonces la palabra del Señor que Dios entonces dejó y los entregó a su mente reprobada. Y por lo tanto nuestra mente, que está contaminada por el pecado, completamente torcida de su diseño original, empieza entonces a tener funciones contaminadas también, y dentro de eso están las emociones. Se dice el versículo 29 que estando ellos entonces atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, homicidio, y empieza a ser una serie de calamidades que surgen a raíz del corazón y la mente contaminada. Y termina el verso 31 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice el verso 32, los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Con toda la lista que estaba entre los versos 29 y 31, toda esa lista de pecados dice que aquellos no solo las hacen, no solo practican el pecado, sino que también se complacen, es decir, se alegran los hombres con quienes también practican esa maldad. Mire lo torcido de las emociones, al punto de que estos santos de Dios que le ha entregado a nosotros se han visto totalmente torcidos, al punto de que ahora nos alegramos, pero en pos de la maldad. Se alegran de quienes eh, ofenden a Dios, nos ayude el Señor. Hoy las emociones se han teñido del mal de nuestro corazón. Por enojo alguien puede tomar las peores decisiones de su vida. Por tristeza un joven puede quitarse la vida. Y por una alegría pasajera alguien puede prometer cosas que luego no podrá cumplir. Hemos entendido entonces que la emoción no es mala en sí misma, pero así como la ley de Dios es buena y santa, pero por nuestra naturaleza pecaminosa es imposible de cumplir, y por lo tanto Pablo habla de que nos es maldición ya que nos condena, del mismo modo, del mismo modo, la emoción en el ser humano es buena y virtuosa, pero desmedida y contaminada por el pecado puede traer grandes calamidades al hombre y a la mujer. Uno de esos ejemplos es cuando la emoción se convierte en pasión. Según nuestra lengua española, se le denomina pasión a la emoción intensa, que es capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. En otras palabras, una emoción puede llegar a tomar decisiones por nosotros, puede nublar nuestra vista. El triste, el alegre y el enojado pueden determinar cosas que luego se arrepientan. La Biblia no augura buenas cosas para el que se deja llevar por las emociones.
Dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De ahí viene la famosa manera de llamar a los hermanos inconstantes como emocionales, porque sus emociones están sin freno, sin control, y por ende ellas determinan su servicio a Dios. Si el hermano está alegre, se congrega, pero si sufre penurias, se resta de la obra del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire la comparación. Es decir, que la palabra muestra de que es más difícil dominar nuestro propio carácter que dominar una ciudad. Dice, dominar una ciudad, dice el proverbio, no es tan difícil como dominar tu propio carácter. Así que la palabra ve con mayor realce, con mayor mérito, al que es capaz de enseñorearse de su propio carácter, de su propio espíritu. Dios nos ayude a dominar nuestro carácter y a vivir las emociones con santidad. En los próximos episodios abordaremos cómo deben desarrollarse las distintas emociones en el creyente. Está cordialmente invitado a escuchar la palabra de Dios.